hoy vengo a compartir con vosotros y vosotras algo que me apasiona. Sí, el chocolate, no. El graffiti podría ser, pero no. Hoy vengo a hablaros del tatuaje. Me hago una presentación breve. Mi nombre es María Díez y me dedico al arte urbano y al tatuaje. Actualmente podéis encontrarme en Granada y bueno, me encanta uno de los estilos en concreto que es el blackboard. Pero, ¿qué es el blackboard? Es más, ¿qué es el tatuaje? ¿Hablamos de ello? Vamos a empezar por el principio. La palabra tatuaje. ¿De dónde viene la palabra tatuaje? La palabra tatuaje posiblemente provenga del samoano y viene de tatau. Tatau hace relación al sonido que se generaba a la hora de tatuar con el método tradicional. De tatau al francés y al español tatouage se da lugar al tatuaje. Tatuaje. ¿Eso tan moderno que se hacen los jóvenes ahora? Error. El tatuaje proviene desde la prehistoria, o sea, nos tatuamos desde siempre para siempre. Vámonos a la prehistoria. Ahí se tatuaba con simbología mágica, incluso curativa. Actualmente, pues depende del lugar, puesto que el tatuaje proviene de distintos pueblos, desde la Polinesia hasta el norte de América. Vamos a hacer un pequeño recorrido. Vamos a irnos a la momia más antigua que se puede encontrar, que se llama Opsi. ¿Vale? Opsi, que tenemos aquí en la imagen, es la momia más antigua que se puede encontrar tatuada y se descubrió gracias al deshielo. No todo el mundo tiene la misma piel, eso lo sabemos. Hay personas y casos específicos. Hay gente que tiene un fototipo distinto. Hay pieles más claras, hay pieles más oscuras. Hay personas con una serie de alergias o incluso que están tomando medicamentos. Todo esto hay que tenerlo en cuenta a la hora de tatuar y de tatuarse. Es importante informar al tatuador o tatuadora de este tipo de información. Que es bastante difícil encontrar este tipo de ejemplos porque, como bien sabemos, nosotros trabajamos con la piel. Vamos a ver un poco sobre la piel. Los tatuadores trabajamos en la segunda capa. Como veis en esta imagen, podemos encontrar las distintas partes de la piel. En la parte superior encontramos la epidermis, en el medio, que es donde trabajamos los tatuadores, la dermis, y en continuación la hipodermis. La piel es el órgano más grande de nuestro cuerpo y a su vez es el primer contacto con el exterior, por lo cual tatuarse produce algunas alteraciones y lesiones que pueden ser bastante importantes si no se hace correctamente. Como veis en esta imagen, podemos encontrar las distintas partes de la piel. En la parte superior encontramos la epidermis, en el medio, que es donde trabajamos los tatuadores, la dermis, y en continuación la hipodermis. La piel es el órgano más grande de nuestro cuerpo y a su vez es el primer contacto con el exterior, por lo cual tatuarse produce algunas alteraciones y lesiones que pueden ser bastante importantes si no se hace correctamente. A la hora de tatuarnos o tatuar tenemos que tener en cuenta que es una técnica permanente. ¿Qué quiere decir con permanente? Sí, que es para toda la vida, por lo cual debemos asistir a un profesional o a una profesional que nos asista y nos atienda correctamente y nos dé información sobre qué debemos de hacer y cómo debemos tatuarnos. Quiero decir, antes y después incluso de tatuarse. ¿Por qué? Porque cuando nos tatuamos, queramos o no, estamos haciendo una herida y eso hay que cuidarlo como tal. Cuando nos vamos a tatuar debemos de firmar un consentimiento escrito, en el cual se nos aporta información sobre el tatuaje y nosotros aportamos información sobre nosotros, como tipo de alergia, enfermedades o cosas relevantes a tener en cuenta a la hora de tatuarnos. Cuando hay un menor de por medio, queremos tatuar a alguien, necesitamos un consentimiento de padre, madre o tutor legal. Es importante que cuando decidimos tatuarnos siendo menor o tatuar a un menor, debemos de tener en cuenta cosas como que hay una etapa en la vida en la que no es recomendable tatuarnos. ¿Por qué? Pues por uno de los motivos, y otro de los motivos importantes serían que nuestra mente puede pensar de un modo cuando somos de una edad y posteriormente pues nuestra cabeza puede cambiar de idea. Sí, pero bueno, eso puede ser cualquier edad. Hay una etapa en nuestra vida que todos sabemos que es distinta. Otro dato a tener en cuenta es que nuestro cuerpo no se ha desarrollado adecuadamente para tatuarnos. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que podemos crecer posteriormente y se puede incluso deformar las piezas tatuadas.
dibujo, ¿qué os parece si pasamos a los estilos? Porque dentro del mundo del tatuaje hay una gran variante de distintos estilos. Desde la tradicional, que viene de la palabra tradición y que tiene que cumplir una serie de requisitos o serie de normativas que hagan que sea destacado en el mundo del tradicional, al neotradicional, que es como un estilo tradicional un poco más moderno, que bueno, hay algunos especialistas que podrían hablar mejor de esto. Ahora os voy a poner a continuación algunos ejemplos de tatuadores que se dedican en especial a este tipo de estilo y que lo trabajan fabulosamente. Normalmente está relacionado con el color y la línea. Y luego hay otros estilos como el realismo, que seguro que os suena más, pues que obviamente se relaciona mucho con reflejar imágenes realistas, basadas en imágenes reales, y que hagan referencia, pues el estilo se tratará de parecer lo máximo posible a esa imagen. Normalmente se trabaja con blancos, negros y grises medios. A continuación también podemos tener en cuenta, ya que hemos hablado de negro, pues el blackboard, que es el estilo con el cual yo me siento más cómoda. He elegido el blackboard, que bueno, es un estilo que está relacionado con los negros puros. ¿Qué quiero decir con negro puro? Pues que trabajamos con el negro sin diluir y hacemos un juego de negros puros con líneas y degradados con texturas. Por ejemplo, seguro que habéis visto texturas como con puntitos, pues se denomina dot work y es una combinación entre el negro, la línea y este tipo de texturas que pueden dar lugar a unos matices grises. También tenemos que tener en cuenta algunos estilos interesantes, como por ejemplo puede ser biomecánico. El biomecánico, seguro que habéis visto, ahora os voy a dejar unas imágenes que poco tengo que decir, hablan por sí solas. Y también hay algunos estilos bastante relacionados con el negro, como por ejemplo el abstracciones o el dark, ¿no? Podemos decir, es como un trabajo en manchas que suele formar parte pues de un gran porcentaje de nuestro cuerpo. También voy a poner aquí a continuación algunos artistas locales de Granada que trabajan con este estilo y lo hacen que os vaya a quedar boca abierta y boca abierta, increíble. Así que vamos a dar paso a estas imágenes. Bueno, pues voy a empezar hablando sobre mi trabajo y el estilo con el cual he dicho que me siento cómoda, que sería el blackboard. Aquí podemos observar una alteración y un cambio entre la línea gruesa, más fina, zonas planas de negro, combinación de grises a través de las texturas, tener en cuenta las distintas anatomías del cuerpo, cómo pueden variar. Y bueno, como bien he dicho, la importancia del dibujo es importante porque bueno, hay casos que se puede borrar el calco, por ejemplo, y no puedo dejar de pasar a la hora de trabajar dibujando el tema del freehand. Freehand es hacer un tatuaje a mano alzada. Os pongo aquí un ejemplo mío, pero sin duda cuando digo freehand digo Melcon. Es uno de los artistas que podemos encontrar en Granada. Voy a poner un vídeo a toda velocidad para que veáis cómo se hace un freehand y cómo queda el resultado. Es espectacular. Y podéis ver cómo hay una variante entre cómo estaba, cómo queda. Es importante tener confianza a la hora de hacerlo y a la hora de elegir tatuadora. Y bueno, algún ejemplo de combinación entre lo que sería un trabajo hecho a lo mejor mitad freehand, pues combinado con otro estilo, como por ejemplo podría ser esta espalda. Y bueno, Melcon trabaja también el realismo, aquí os pongo algún ejemplo. Y os invito a que veáis todos estos artistas, el cual os he facilitado sus direcciones ahí, Limmel Tattoo, y que no dudéis en contactar con ellos. Aquí hablando de realismo no podemos dejar pasar de nombrar a Nono, podemos encontrarlo en el Almanjaya y ahí tenéis también su perfil. Aquí tenéis dos ejemplos de sus trabajos. Bueno, espero que estéis pasando un buen ratito y compartiendo este tipo de información, pues algunos
si tiene alguna, bueno, alguno o alguna, si tiene alguna duda o quiere debatir, compartir o darme su punto de vista distinto, puesto que toda esta información que os estoy dando es desde mi perspectiva, mi conocimiento, puede contactar conmigo a través de Instagram, por ejemplo, ¿no? Mi dirección es @mariadietatu. Ahí podemos debatir, si tenéis alguna duda, si os puedo asesorar de algún modo, siempre podéis contar con mi apoyo. Bueno, me gustaría no pasar por alto algo importante, aunque hemos hablado bastante sobre la higiene, y es el tema un poco incómodo sobre las enfermedades. Pues a través del tatuaje, como ya hemos visto, podemos contagiar y contagiarnos. A la hora de, por ejemplo, adentrarnos en el mundo del tatuaje, si quisiéramos empezar a tatuar, deberemos de saber que debemos protegernos, por ejemplo, con una serie de vacunas. Para tatuar tenemos que tener reciente la vacuna del tétano, la hepatitis B. Si no tenéis ni idea de esto, es algo a tener en cuenta bastante destacado. Sin ese tipo de vacunas estamos desprotegidos y obviamente hay algunas con las cuales no podemos contar, como lo que sería la enfermedad del SIDA, el VIH. Puede pasar que incluso algún cliente no sepa ni que tenga esa enfermedad o nosotros mismos, por lo cual es importante hacerse pruebas a través de un periodo de tiempo para estar seguro de que no contagiamos y no nos hemos contagiado. A la hora de tatuar, pues debemos de tener un tipo de formación. Si os queréis adentrar al mundo del tatuaje, os informo porque es cierto que muchas veces recibo pues mensajes de dudas, cómo hago, cómo me adentro. Bueno, pues todo lo que hemos hablado anteriormente, es importante que el tema del dibujo, es importante la higiene. En el resto de España, con un tipo de higiénico sanitario va perfecto. El problema es que en Andalucía hay unos nuevos cambios a través de la Junta, por los cuales estos cambios de Andalucía consisten en acreditarse si llevamos una serie de años, como mínimo 3, demostrables como tatuador o tatuadora, y así deberíamos de acreditarnos, ¿no? A través de un trámite que podéis encontrar en internet. En el caso de iniciarnos en el mundo del tatuaje o no tener el tiempo que solicitan, tenemos que hacer un certificado de profesionalidad. Estamos dentro de maquillaje integral. Entonces, bueno, es importante que nos engañen. ¿Qué quiero decir con que nos engañen? Que a la hora de elegir una formación veamos que está homologada, que esté valorada y que haya buenos comentarios y que sean reales. Porque en este momento, pues el higiénico sanitario, por ejemplo, en Andalucía no será viable, entonces no servirá prácticamente nada. Tendremos que volver a iniciarnos, a hacer otra vez la formación y espero que esto nos pase, porque sí es cierto que es fácil que pueda ocurrir. Nos piden dinero y como cuesta a lo mejor 2.000 euros, nos creemos que cuesta 2.000 euros, seguro que es seguro 100% y no. Es importante asegurarnos de que sea homologado y que estamos hablando de un certificado de profesionalidad de maquillaje integral. A la hora de hacer este tipo de formaciones, siempre tiene que ir en paralelo con lo que hemos hablado del dibujo, de trabajar. No para hacer una formación vas a aprender a tatuar del tirón. No, esto es un proceso lento, una técnica que requiere tiempo y de lento aprendizaje. Yo mismamente considero que estoy aprendiéndola continuamente y que me encuentro en ese periodo de aprendizaje. Pero bueno, me ha encantado compartir con vosotros y vosotras mi conocimiento. Espero que algunas animéis a contactar conmigo. Siempre dispuesta a tatuaros, a compartir dibujos, pintura, lo que os apetezca y necesitéis. Espero que nos crucemos de nuevo. Un fuerte abrazo y un beso desde la distancia. Vamos a hacer una simulación de montar una mesa como si fuéramos a tatuar. Es importante que antes de empezar a tatuar nos lavemos las manos, que creo que estos días lo hemos aprendido. Debemos de lavarnos debajo del grifo con agua caliente, hacer este tipo de movimientos. Todo es importante, desde aquí hasta aquí. Es importante que si nos pintamos las uñas sea con un esmalte que no se pueda desconchar, ya que estoy apareciendo aquí con las uñas pintadas, pues este es un esmalte permanente y debemos de lavarnos así. Es importante siempre secar con papel y no usar toallas. Posteriormente debemos de ponernos los guantes. Y a la hora de limpiar la mesa es importante usar, sobre todo en esta etapa que estamos viviendo con el COVID, higienizantes con virucidas. A la hora de secar no podemos usar toallas, tenemos que usar papel desechable y contar con una papelera específica para la persona que vayamos a tatuar,
con una bolsa solo para esa persona y con tapa. Una vez limpio, podemos reforzar forrando con un papel film, que es nuestro mejor amigo en este campo del tatuaje, y usar un campo médico, al ser posible, el cual debe ser desechable y único para la persona. Casi siempre todo es desechable, ¿vale? No debemos de usar, obviamente, nada para una persona para otra continuamente. Cogemos con cinta adhesiva los laterales y a la hora de tatuar necesitaremos un depresor desechable, una rasuradora desechable también. Esto nos servirá para poder ayudarnos a la hora de echar vaselina o la crema que vayamos a usar durante el tatuaje, y siempre posteriormente tirarlo. Es importante, como hemos estado hablando del desechable, a la hora de los residuos es importante tener un cubo de residuos. Os voy a dejar posteriormente una imagen para que lo veáis, para las agujas, puesto que son puntos de infección. Todo este tipo de materiales son materiales que, bueno, pues pueden causar algún corte a alguna persona que pueda tener en contacto con ellos, como en la basura, y a la hora de deshacernos de ellos tenemos que tener eso en cuenta. Posteriormente necesitaremos también unos caps. Los caps son los pequeños, pues los caps son los que donde metemos la tinta, ¿no? Hay distintos tamaños, imaginaos, podemos hacer una espalda, incluso usar este o algunos más pequeños que este incluso. A la hora de coger los caps, con las nuevas normativas de sanidad, todo debe estar en su apartado y unificado. ¿Qué quiero decir con esto? Que debería de estar en un paquete cerrado, ¿vale? Podemos usar distintos tamaños, incluso en un tatuaje, depende de lo que vayamos a tatuar, si tenemos distintos colores. Normalmente nos ayudamos con vaselina para apoyarnos y para que no se nos mueva cuando vamos a tatuar. Nos hará falta la máquina. Hay distintos tipos de máquinas. Podemos trabajar con una máquina de bobina, como por ejemplo puede ser esta, o una rotativa. Normalmente se usan según lo que vayamos a tatuar. Por ejemplo, si queremos líneas más gruesas, hay tatuadores que, bueno, es como una máquina más tradicional y suele usarse para el japonés, para el tradicional, para el neotradicional, o en mi caso, por ejemplo, lo uso para el blackboard, para líneas más gruesas, y posteriormente utilizaría una rotativa para líneas más pequeñas o incluso para las sombras. A la hora de usar la rotativa debemos de proteger con cinta adhesiva, todo lo que sea protección sería perfecto. Incluso la de bobina contamos con unos plásticos para poder utilizarla y que no se nos manche, incluso deteriore con los productos, ya que se puede, pues, incluso oxidar. Es importante proteger de un cliente a otro e higienizar las máquinas, hidratarlas, que bueno, eso sería un mundo externo donde es interesante que investiguéis si os vais a iniciar en el mundo del tatuaje. Y bueno, pues hay muchos artistas y artesanos incluso que fabrican sus propias máquinas y que pueden contar perfectamente, pues, sobre el martillo, la bobina, sobre el fleje, sobre el tornillo, cómo desmontarlas, cómo calibrarlas, ¿vale? A la hora de tatuar es como un mundo. La bobina es bastante compleja, y en sí la de la rotativa, pues hay distintas máquinas, distintas marcas, y bueno, según lo que vayas usando vas a ir viendo, una vez que te relaciones con un estilo en concreto, qué estilo y qué máquina es el que más te identifica para poder utilizarla. A la hora de usar el cable es importante que plastifiquemos. Por ejemplo, en la máquina de bobina podemos usar un plástico así, ¿no? Sería importante que de cliente a cliente y viceversa, podemos proteger siempre con este tipo de materiales. Incluso la fuente de alimentación, que ahora la mostraré, podéis protegerla con cinta o con un adhesivo. A la hora de tatuar encontraremos distintas agujas. Podemos encontrarnos una RL, una RS. Las RL son las de línea. Podemos encontrar distintos tamaños, por ejemplo, este sería uno pequeño, pues este un poquito más gordo. Depende de lo que vayamos necesitando, tenemos que usar uno u otro. Estos son cartuchos para la rotativa. Y para las sombras se suelen utilizar las manos, o las manos lengua de gato se llaman. Depende de la terminación de la aguja, pues bueno, pues de un modo u otro. Unas pueden ser así o incluso más grandes. Se pondría aquí
y se va desmontando, ¿vale? Bueno, a la hora de tatuar tenemos que tener en cuenta pues los tipos de velocidades que necesitamos. Por ejemplo, si fuera a usar la rotativa, si escucháis el motor, podemos aumentar la velocidad. O incluso reducirla. Y con la máquina de bobinas sería lo mismo. Lo único que hay algunas máquinas de bobinas que necesitan un cableado distinto. El cable de bobina depende de la entrada, puede ser RCA o necesitaríamos un Clicor. ¿Qué es un Clicor? Pues un Clicor sería un cable que tiene un inicio de contacto con la máquina que sería así, ¿vale? Y habría que utilizarlo pues enganchando la parte superior, dependiendo si es positivo o negativo, aunque normalmente pues no suele dar mucho problema, de este modo. Y también debería estar enfundado. En fin, el mundo del tatuaje es un mundo bastante amplio, donde tenemos que aprender sobre las herramientas y materiales que vamos a utilizar, sobre el cliente, sobre las enfermedades, sobre los estilos, sobre el dibujo. Así que, bueno, nunca es tarde para iniciarse, pero es importante que estemos informados y estemos dispuestos a aprender. Espero que haya servido y resuelto alguna duda y que sigáis investigando un poco sobre esta materia. Bueno, ahora que estamos en esa mesa de campo de higiene, voy a aprovechar para contaros un poco cómo curar un tatuaje. Es importante que sigamos los pasos que nos va comentando el tatuador o tatuadora que nos ha tatuado, puesto que puede variar un poco según el estilo y la zona. Para tener un tatuaje curado correctamente es importante que lo hagamos como se nos dice, usando los materiales adecuados. Por ejemplo, a la hora de hacer la cura debemos de usar geles específicos como gel pH neutro o algún gel que nos recomiende. Es importante que evitar los parabenos, los aromatizantes y demás para intentar que la curación sea lo más correcta posible. Posteriormente debemos de lavarnos las manos anteriormente y luego lavarnos el tatuaje. Cuando nos terminamos de tatuar se nos pone un fil que debemos de tener un cierto tiempo. El margen suele ser de 1 hora y media, 2 horas, dependiendo de lo que te recomienden. Y posteriormente debemos de lavar e hidratar. Es importante usar una pomada específica para tatuaje. Hay distintas marcas, por lo cual la que te vaya bien según hayas utilizado tu experiencia o la recomendada por tatuador y tatuadora. El 50% de que quede correctamente está en nuestras manos. Debemos de tener cuidado con, por ejemplo, las mascotas, evitar tomar el sol, las piscinas, las playas, incluso hacer deporte. Es importante tener en cuenta que el tatuaje es una herida y que debemos de curarla como tal. En mi Instagram podéis encontrar una burbuja de cuidado donde puedo ser un poco más específica. Se suele hidratar de entre 2 a 3 veces al día, ya dependiendo del tipo de tatuaje y la zona, como he comentado anteriormente. Es importante tener la zona limpia y evitar ese tipo de contactos como puede ser la ropa. Cuando nos vamos a tatuar debemos de informar de todo tipo de enfermedades, como ya hemos estado hablando, o incluso tener en cuenta algunas cosas que nos pueden ayudar, como hidratarnos, evitar el alcohol, no tomar excitantes como café. Ese tipo de cosillas nos pueden ayudar a tener un mejor